Bueno, primero que todo, muy buenos días aún. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Como Gobierno de Chile estamos muy agradecidos de participar en este tipo de instancias donde se puede hablar de la experiencia que hemos tenido en planificación energética y también realimentarnos de la experiencia que han tenido nuestros países vecinos y países que forman parte de América, América del Sur, perdón. Mi nombre es Alex Santander, soy jefe de la Unidad de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica del Ministerio de Energía en Chile, y nuestra principal labor, dentro de hartas funciones, es realizar escenarios energéticos de largo plazo que permitan apoyar la toma de decisiones de política pública y también incentivar e identificar aspectos de innovación energética que permitan generar planes de acción para que la energía se siga promoviendo y se siga implementando de manera óptima y a tiempo en el país. En primera instancia, voy a partir con un contexto energético, tanto de Chile, como yo creo es un contexto que ya está un poco globalizado, pero es bueno decir que estamos transitando hacia un mundo más limpio, con energía baja en emisiones, que la demanda energética es creciente, por lo tanto requiere de nuevas fuentes de generación flexible, variable, y también va a estar apoyada por generación renovable, tanto variable como de base. Como país hemos iniciado un proceso de descarbonización energética, partiendo por una primera etapa que ha sido un acuerdo público-privado, en donde se están comenzando a definir un cronograma de cierre o reconversión de centrales térmicas a carbón en el país, que hoy día alimentan la generación eléctrica. Actualmente como país sabemos que tenemos una fuerte dependencia por combustibles fósiles, pero se nos viene un gran potencial renovable que tenemos que seguir explotando para poder seguir yendo en esa dirección de generar con menos emisiones. También a modo de contexto, ahí planteo un poco cómo se mueve la oferta de energía primaria en Chile y el consumo final de energía, quién se lo termina llevando. Básicamente pueden ver en el gráfico ahí de la izquierda que la oferta primaria en el fondo está dada principalmente por combustibles fósiles, carbón, gas natural, etcétera, y el consumo final de energía se puede dividir prácticamente en tres partes, que es el consumo de la industria, de la gran industria y de la minería, el consumo del transporte y el consumo eléctrico, el consumo residencial. Entonces, ¿por qué planteo esto primero? Porque uno de los grandes desafíos que tenemos como país y también como a nivel mundial es comenzar a bajar las emisiones de gas invernadero en nuestras fuentes generadoras. En Chile, si vemos en el gráfico de arriba por sector, la parte eléctrica, que es lo que está en color rojo, contribuye con cerca del 80% de las emisiones totales país. Por eso es tan importante que a través de la energía nosotros también contribuyamos ahora a solucionar un problema que hemos generado en cierta medida vía emisiones de gases invernaderos. Y si ahora dividimos el sector energía en subsectores, como aparece el gráfico de abajo, claramente la electricidad, que también está en color rojo, contribuye con más de un 40% de estas emisiones. Por eso es tan importante comenzar con el proceso de descarbonización eléctrica, disminuir las emisiones que provengan de fuentes de generación eléctrica y posteriormente pasar con procesos de electrificación de demanda a través de la electromovilidad, a través de electrificación de procesos mineros, a través de electrificación de procesos de grandes compañías y grandes industrias en general. La generación en Chile en las últimas 2 décadas básicamente se muestra en la gráfica que están viendo. En color azul está todo lo que es hidroelectricidad y en colores más grises se ve lo que es el carbón y el gas natural en sí. En color negro está la generación a petróleo diésel y se puede notar que a partir del año 2007 más o menos tuvimos una fuerte dependencia a este tipo de generación, lo que también trajo consigo una fuerte cantidad de emisiones en ese momento. Ya a partir del año 2010, 2011, 12, por ahí ya se empieza a notar una fuerte inserción de energías renovables, variables principalmente, eólica, solar y biomasa también, en las cuales se ha podido en el fondo expandir la generación eléctrica con fuentes
de no emisoras o con emisiones bajas. Básicamente ahí están como los hitos que han marcado la historia de nuestro país en las últimas 2 décadas, y claramente ahí cuando comenzamos con los acuerdos de importación de gas natural, aumentó esa generación en nuestra matriz, hasta que tuvimos unos cortes por acuerdos internacionales que obligaron a que tuviéramos que expandir nuestra matriz rápidamente, lo que implicó inversiones en petróleo diésel. Y después, a partir del año 2012, hemos tenido un cambio en nuestra hidrología. En el fondo, el cambio climático está llegando y nos ha mostrado periodos consecutivos de sequía que nos ha impedido tener nuestros embalses y nuestras centrales de hidroelectricidad generando fuertemente, lo cual implica mayor generación térmica en su reemplazo. Como país, siempre habíamos sido un país renovable en sí, teníamos una fuerte dependencia de lo que era la hidroelectricidad, y la curva en color verde muestra la generación renovable que habíamos tenido desde el año 1923 hasta el 2018. Pero a partir de la década del 2000 ya comenzamos a perder ese espíritu renovable como país. Por lo tanto, el desafío ahora que tenemos es recuperarlo fuertemente y en creces, y cuanto antes nuestra capacidad de generar de manera renovable sin emisiones de gases invernaderos. Dicho eso, todos tenemos acá mucho potencial en energías renovables. En lo particular, como Chile, resaltamos el desierto de Atacama, donde tenemos un nivel de radiación muy bueno, en el fondo, que ha permitido concretar proyectos de energía solar a muy bajo costo en comparación con otras partes del planeta. Por lo tanto, ahí tenemos un desafío, y sabemos que hoy día la energía solar es la más competitiva en cierta medida. Entonces el desafío está en integrarla de la mejor manera, de forma exitosa y sin comprometer la seguridad de nuestro sistema eléctrico. A través de distintos estudios que se han hecho a nivel de Ministerio de Energía y también apoyados por otros organismos como GIZ, que es la cooperación chileno-alemana que tenemos ahí, hemos podido estimar nuestros potenciales en generación eléctrica dentro del país. Si pueden ver ahí, tenemos un gran potencial en generación solar fotovoltaica y también en generación solar de concentración solar de potencia, que puede ser muy complementaria para tener todo el día, en el fondo, generación en base al sol. Y nuestro potencial estimado excede en 60 veces la capacidad instalada que tenemos hoy día, que es cercana a los 22 gigawatts, más o menos. Entonces el potencial está, el tema está en cómo lo comenzamos a generar como tal, cómo propiciamos la inversión en este tipo de energías y cómo a través de la planificación energética, muy relevante, vamos dando las señales y las visiones que tiene que tener el mercado para poder reaccionar a este futuro que ya llegó. El futuro claramente renovable, ahí aparecen distintas fuentes: solar fotovoltaica, geotérmicas, solar de concentración solar de potencia, eólicas, y básicamente, de acuerdo a diferentes estudios, el desarrollo de la matriz energética va a ser principalmente renovable. Hoy día todo lo que está en construcción prácticamente es renovable. Como decía anteriormente, ya estamos viviendo un proceso de descarbonización y se vienen oportunidades muy buenas para el país y para la región en general, que es básicamente electrificar el transporte, introducir fuentes nuevas, no emisoras como el hidrógeno, electrificar la climatización, el aire acondicionado, la calefacción. Son nuevos desafíos y oportunidades que en el fondo se nos van planteando en el mundo energético. Todo esto está anclado de alguna manera a una ruta que tiene que llevar en el fondo y definir la visión que le queremos ir dando en el futuro a nuestro país. En nuestro caso, nuestro gobierno ha establecido lo que se denomina la Ruta Energética 2018-2022, que básicamente está compuesta de 7 ejes que van guiando el accionar y las decisiones de corto y mediano plazo para alcanzar un futuro con sostenibilidad energética de acá también al mediano y largo plazo. Los 7 ejes los pueden ver ahí en pantalla. Básicamente, modernizar energéticamente el sector, energía con sello social, un desarrollo energético que sea resiliente, que tenga inversiones, que sea costo eficiente, energía baja en emisiones,
que el transporte también sea eficiente y también deje de emitir. Propendemos mucho a tener eficiencia energética, sobre todo en los grandes puntos de consumo, y todo eso no podría ser posible sin un eje transversal que se basa en la educación y la capacitación energética en sí. Ahí estamos dejando mucho esfuerzo en capacitar a la ciudadanía para que estos 6 ejes restantes en el fondo logren anclarse de manera fuerte y de manera ciudadana en nuestro accionar y en nuestro día a día. Esto solamente a nivel de comparación, tenemos un nivel de electrificación que está bajo muchos países en comparación de OCDE. Nosotros tenemos un consumo per cápita eléctrico cercano, no sé, a Portugal, por ejemplo, pero vemos que hay países que tienen un consumo per cápita mucho más alto, entonces la conclusión es súper clara: mientras más uno se va desarrollando como país, más se va electrificando en general, y eso conlleva múltiples desafíos que los tenemos que ir abordando a nivel país y también, por qué no decirlo, a nivel de región. Ahí podemos ver, nosotros tenemos una electrificación aproximada del 23%, mientras hay países como Islandia y Noruega que tienen una electrificación cercana al 50% e incluso superior. Acá lo que dejo un poco es la historia desde el 2004 en adelante de cómo ha sido nuestro contexto legal y regulatorio y las distintas leyes que han permitido anclar ciertas cosas que hoy día nos permiten proyectar de una manera más eficiente la matriz energética en general. En 2004 hemos tenido modificaciones legislativas para mejorar las licitaciones de suministro a las empresas distribuidoras, por ejemplo. Hemos tratado de fomentar los pequeños medios de generación distribuida. Hemos establecido cuotas mínimas para la inserción de energías renovables no convencionales, las cuales afortunadamente se han cumplido con creces, y otras tantas medidas que nos llevan al 2015 y al 2016, donde están los mayores cambios regulatorios que yo creo que forman parte del contexto por lo cual estamos hoy día acá nosotros, que es básicamente el nuevo marco para la expansión de los sistemas eléctricos y el proceso de planificación energética a largo plazo en sí. Cabe mencionar que el proceso de planificación energética a largo plazo que nosotros llevamos a cabo como Ministerio de Energía está explícito en nuestra Ley General de Servicios Eléctricos a partir de unos cambios regulatorios que se hicieron en el año 2016, y el artículo 83 de esta ley particularmente dice que cada 5 años el Ministerio de Energía deberá desarrollar procesos de planificación energética para los distintos escenarios de expansión de la generación y del consumo en un horizonte que mire al menos 30 años. Estos 5 años con los cuales se hace regularmente la planificación pueden incluso acortarse en caso que el Ministerio vea que hay cambios que en el fondo produzcan la necesidad de cambiar la planificación energética en sí. Eso también está incluido en la ley, y la ley deja ese espacio para poder adelantar incluso estos procesos de planificación energética en un mundo que sabemos que cada día se está moviendo más rápido, y a veces 5 años ya es casi largo plazo en algunos casos. Y por el mismo cuerpo legal, en el artículo 87, lo que dice es que la Comisión Nacional de Energía, que es nuestro ente regulador, debe considerar en su proceso de expansión de la transmisión eléctrica la planificación energética a largo plazo como el input principal, la cual va a orientar hacia dónde se van a ir las nuevas líneas eléctricas de desarrollo del país. Cabe mencionar que con este cambio de ley, el sistema de transmisión hoy día es pagado de forma estampillada. En el fondo, todos pagamos las líneas de transmisión en función de cuánto consumimos en el sistema. Por lo tanto, es necesario que esa expansión de la red de transmisión se haga de manera costo eficiente, resguardando las holguras necesarias, pero tampoco sin construir de más en el fondo, porque en el fondo todos estamos pagando por ese sistema. Y lo que buscamos es que la cosa se desarrolle de manera costo eficiente por el bienestar de la ciudadanía en general. Y finalmente también, hoy día tenemos reglamentariamente la dotación de hacer un informe de actualización de antecedentes de la planificación energética a largo plazo de manera anual, cosa de que la Comisión Nacional, que es el regulador, reciba anualmente una actualización de esta planificación energética a largo plazo, y este plazo de 5 años no quede en el fondo extemporáneo de algunas cosas que pueden ir pasando en el camino, como lo es, por ejemplo, la descarbonización eléctrica que se está dando y que se gestó de forma posterior a que tuvimos lista nuestra primera
planificación energética de largo plazo. Entonces, ¿cómo queda regulatoriamente y legalmente? El proceso es como lo pueden ver ahí en pantalla. Básicamente el proceso de planificación de la transmisión comienza con una planificación energética a largo plazo que tiene un horizonte temporal de 30 años y se hace cada 5 años o antes en caso que sea necesario adelantarlo. Eso lo toma nuestro ente regulador, que es la Comisión Nacional de Energía, y anualmente recomienda y decreta en cierta medida un plan de expansión anual del sistema de transmisión, el cual se pone a disposición de toda la industria y puede incluso llegar a instancias de discrepancias frente a un panel de expertos que se le llama allá en Chile, el cual puede dirimir si esa obra va o no va. Luego el Ministerio de Energía, una vez que las obras ya están listas, apoya realizando un estudio de franjas y una evaluación ambiental estratégica de las líneas, entendiendo que las líneas hoy día se demoran entre 7 a 10 años en ponerse en servicio, principalmente por temas ambientales que deben ser soslayados y vistos en el fondo por la entidad estatal. Luego ahí continúa, no voy a seguir en mayor detalle, pero pasa por un Consejo de Ministros para la sustentabilidad, cosa que la obra realmente sea necesaria para todos los chilenos y ambientalmente cumpla con los requisitos y la normativa vigente. Luego viene el decreto de franja, el coordinador eléctrico, que es nuestro coordinador independiente del sistema eléctrico, licita las obras y finalmente pasa por el proceso de evaluación ambiental hasta que se pone en servicio. Ese es todo el proceso de planificación de la transmisión y ese proceso está, tal como lo ven ustedes ahí, escrito en ley, que es lo importante en el fondo, que la planificación energética, la planificación de la transmisión en el fondo queden verdaderamente ancladas en un cuerpo legal y le den el sustento y el peso en el fondo que necesita para este tipo de usos que en el fondo genera las economías de escala y las necesidades para todos los chilenos como tal. Esto solo a modo de ejemplo, pero el proceso de planificación energética, la ley nos dice que tiene que ser un proceso participativo, por lo tanto comienza con una apertura de registro de participación ciudadana, la cual es totalmente libre. El año 2016, cuando lo hicimos, se inscribieron más de 250 personas que participaron en el proceso de forma activa. Por eso es un proceso que tiene una duración aproximada de un año y medio como tal. Se realiza el plan de trabajo en conjunto a las personas que se registraron, luego se establece un documento final, el cual es sujeto a observaciones, se generan talleres de avance de presentación, informes preliminares, comentarios, hasta que finalmente tenemos el decreto ya escrito y listo en el fondo para que forme parte de la planificación de la transmisión eléctrica como tal. Ahí está el proceso a modo macro de cómo se lleva a cabo la planificación energética a largo plazo. Es un proceso quinquenal de 5 años, como ven ahí, del 2018 al 2022 ha sido nuestra primera experiencia, y el 2018 en el fondo salió el primer decreto, entonces no era necesario actualizar algo que ya estaba recién saliendo, pero el 2019 nosotros ya estamos actualizando en estos momentos esta primera planificación energética a largo plazo, con un informe que va a salir durante el mes de mayo, justamente se va a hacer público, que contiene en el fondo los nuevos cambios en costos, en proyecciones de demanda y cómo eso ha incidido en el parque generador indicativo, que es uno de los entregables de este proceso de planificación energética de largo plazo. La ley nos dice que antes de que se termine la planificación energética a largo plazo en su periodo quinquenal, 2 años antes uno debe comenzar con el proceso de planificación energética que viene a futuro. Por eso entre el 2020 y 2021 ya tendríamos que estar comenzando a preparar el nuevo proceso de planificación energética, que básicamente lo que hace es cambiar los escenarios energéticos de largo plazo. ¿Por qué prospectiva energética y por qué hacer planificación en cierta medida? Acá lo resumo en 3 cosas, que sin duda tienen muchas más utilidades, pero básicamente entregar las señales adecuadas al sector, que la oferta energética que se proyecte y la operación del sistema en el fondo responda a las señales de costo-eficiencia que queremos mostrar a la ciudadanía y al sector en sí, que el desarrollo de la transmisión sea costo eficiente también, entendiendo que ahora todos pagamos por la transmisión eléctrica, y que apoya las decisiones regulatorias como tal. Hoy día estamos trabajando en la actualización de los compromisos del Acuerdo de París, por ejemplo, y claramente la planificación energética a largo plazo es el modelo matemático y el modelo de simulación que en el fondo acompaña la toma de decisiones de política pública en ese contexto. Acá un poco
repetir lo que acabamos de decir, que la planificación se realiza cada 5 años. Lo que busca es responder ciertas preguntas como cuánta energía vamos a necesitar en el futuro, cómo la vamos a consumir y de dónde la vamos a obtener. Básicamente esas 3 preguntas es lo que busca responder en el corazón del estudio en la planificación energética de largo plazo. Para eso, que en el fondo, ¿cuáles son los inputs que requerimos para comenzar a armar la planificación? Básicamente conocer las proyecciones de demanda energética y también demanda eléctrica que van anidadas, conocer los potenciales de generación eléctrica que tenemos, estar al tanto de los avances tecnológicos, no quedarnos con una tecnología particular, sino que siempre estar a la vanguardia e incorporando nuevas tecnologías que pueden ser y que puedan venir a competir de acá a 30 años. No olvidar que estamos mirando a 30 años, por lo tanto siempre es necesario estar anticipándose un poco a los nuevos cambios tecnológicos. El costo de las externalidades, sin duda que es un tema. Cambio climático, todo eso impacta en un costo de externalidad negativa que debe ser de alguna manera cuantificado o al menos considerado en la toma de decisiones, y también los precios de combustible como tal, también es un input que es necesario porque también tenemos generación en base a combustibles fósiles que va a estar acompañando esta transición energética hacia un futuro más renovable. ¿Cómo modelamos nosotros? En modelación bottom-up, en el fondo partimos modelando desde las regiones, desde los sectores, y vamos subiendo hasta llegar a una proyección nacional como tal. ¿Qué incorporamos dentro del consumo eléctrico? Por ejemplo, las metas de generación distribuida que tenemos como país, las metas de electromovilidad, la climatización eléctrica y la eficiencia energética. Todo eso pasa a ser parte del modelo de la demanda eléctrica en sí. Los insumos del proceso, ahí están, lo he dicho casi en totalidad, pero básicamente están las proyecciones de costo de inversión, proyecciones de combustibles fósiles, proyección de demanda, generación distribuida, el potencial renovable, que es lo que mostré hace unas láminas atrás, las proyecciones de electromovilidad, de eficiencia energética, climatización y los intercambios internacionales de energía. También la ley nos dice que debemos considerarlo en nuestra expansión del largo plazo como tal. Las proyecciones de costo, ¿cómo las construimos? En base a muchas estimaciones y muchas proyecciones de distintas fuentes, y usamos alternativas matemáticas y cosas media económicas ahí para obtener un poco las envolventes y las trayectorias hacia dónde se van a mover los costos futuros desde ahora a 30 años en adelante como tal. Básicamente las grandes cosas que se han visto, caídas muy fuertes de las centrales solares fotovoltaicas, de concentración solar de potencia, las eólicas también hoy día está cayendo muy fuerte. Entonces, toda esta generación en el fondo renovable se está haciendo más competitiva que otras generaciones en particular, y están empezando a competir entre ellas en un ambiente de costo-eficiencia y liberalización de mercado de generación como tenemos en Chile, en la cual ellos pelean económicamente, por así llamarlo, por entrar a la matriz. Las proyecciones de electromovilidad están ancladas a las metas que como gobierno hemos estado estipulando. Al 2050 queremos tener un 40% de los vehículos particulares eléctricos y un 100% del transporte público urbano que también sea eléctrico a ese año. Al menos, queremos incluso adelantarlo un poquito probablemente. La climatización, importante ver cómo vamos a electrificar, sobre todo en el sur de nuestro país tenemos mucha dependencia de quema de combustibles. También tenemos un desafío país de cambiar esa forma de calefaccionarnos. La generación distribuida también tenemos intenciones y estamos políticamente tratando de incentivar que aumente a muchas viviendas más, incluso queremos generar 10 veces más de generación distribuida de lo que teníamos cuando comenzó el gobierno. Las proyecciones de eficiencia energética, sabemos que tenemos una gran incidencia en los grandes consumos, minería, en grande industria, por ejemplo, y las proyecciones de demanda eléctrica, tenemos 3 tendencias en el fondo que lo que buscan es mostrar diferentes tasas de crecimiento que están ancladas a nuestro Producto Interno Bruto y nuestras proyecciones de crecimiento país. Finalmente, los productos del proceso, de este proceso de planificación energética a largo plazo, son en resumen 6. Desde acá salen escenarios energéticos que permiten apoyar la toma de decisiones de política pública y también permiten orientar la expansión de la transmisión eléctrica. Salen polos de desarrollo y se identifican las tecnologías costo eficientes en generación.
se dan señales de localización de la generación, porque en base a nuestro sistema de transmisión, en el fondo, vamos a ir diciendo de forma implícita dónde conviene que la generación se vaya ubicando. También vamos a conocer cómo cambian y cómo se proyectan nuestras emisiones globales y a nivel local. Y también podemos ver el nivel de uso que estamos teniendo los terminales de regasificación de gas natural licuado, entendiendo que nosotros somos un país que importa ese tipo de combustible. Solo para dejarlo mencionado, tenemos un proceso de descarbonización de la matriz eléctrica que está en curso. Es un proceso, sabemos que el carbón en Chile aportó más del 40% de generación dentro de los 3 últimos años. Es un acuerdo público-privado que se está llevando con las empresas que son propietarias de centrales a carbón en Chile. Se llevó a cabo una mesa público-privada de conversación y de análisis donde se expusieron 6 temas principales, que básicamente eran los impactos en la salud y calidad del aire, la experiencia internacional, el sistema eléctrico, los impactos en el sistema eléctrico, las variables ambientales, alternativas tecnológicas y los impactos sociales y económicos. Actualmente se están desarrollando los cronogramas respectivos de retiro o reconversión, que son cronogramas voluntarios que van a venir por parte de las empresas para que sean incorporados en nuestra proyección energética de largo plazo y podamos ir viendo cómo evoluciona nuestra matriz. Ya para terminar, ahí están nuestros escenarios energéticos vigentes. Estos escenarios se construyen en base a 6 factores que fueron definidos por un comité de expertos dentro del proceso de planificación energética de largo plazo, usando un poco la teoría o la metodología Delphi, en el fondo, que es congregar en una mesa a distintos expertos, en este caso fueron como 50, del sector, que permitan en el fondo orientar y definir escenarios que vayan dando cuenta de la gradualidad de futuros que tenemos en una proyección de tan larga data como es la proyección energética a largo plazo, que es de 30 años, perdón. Un par de resultados para que vean más o menos lo que nos está dando. Esta es nuestra capacidad instalada, situación inicial al 2016, ya estamos por terminar, así te pido un par de minutos. Y los resultados generales del primer proceso de planificación muestran cómo lo verde, en el fondo que es lo renovable, va adquiriendo fuerza para cada uno de los 5 escenarios de la A a la E, de acá al 2046. En el fondo aparece el 2020, tenemos bajo un 60% de fuentes renovables, para terminar en el 2046 con algunos escenarios incluso por sobre el 90% de inserción renovable en sí. Esto es para que vean ahí simulaciones, en el fondo. Todo esto se tiene que corroborar en modelos de corto plazo. En el fondo, una expansión de largo plazo necesita corroborarse en el corto plazo y ver si es que es realizable como tal. Estos son escenarios de nuestra planificación energética del 2017, donde se ve que claramente de acá al año 2046 vamos a tener una fuerte dependencia de fuentes renovables variables como son solar y eólica en su defecto. También aparece al final del periodo, este es el escenario A, pero si vamos al escenario B, aparece ya en color más naranjo la inserción de central de concentración solar de potencia, para apoyar en el fondo la inserción de renovables variables como tal. Todo esto en una lógica de optimización costo eficiente. Entonces esa es la señal que estamos dando al mercado para su desarrollo futuro. Y esto es lo que va a salir hoy día en mayo, básicamente, que en el fondo son las simulaciones de la actualización de la PELP. Ahí están los costos marginales, los costos de desarrollo, en el fondo, de los 5 escenarios futuros. Claramente los escenarios más caros son los escenarios menos renovables en cierta medida, pero que también pueden ser escenarios que se den en el futuro. Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, por eso es bueno construir distintas alternativas. Este es un resultado ya del año 2040 con la nueva planificación energética a largo plazo, donde se ve que Antofagasta y Biobío son regiones que van a recibir una gran cantidad de energía renovable variable, tanto solar, de concentración solar de potencia y eólica en el norte, y principalmente eólica en el sur del país. Y ya para dejar abiertos otros desafíos que se nos vienen, básicamente la flexibilidad, acá voy a avanzar muy rápido, la integración energética regional. Ahí estamos trabajando en conjunto con Argentina y claramente también con Perú. Estamos con muchas expectativas de lograr concretar una de las alternativas de interconexión eléctrica que estamos estudiando precisamente en este instante. Ahí la ministra, en el fondo, está muy
esperanzada en que podamos lograr una integración y una interconexión internacional con nuestros países vecinos. Y ahí en el fondo están las 3 alternativas que se estudiaron en su momento con Perú. Hoy día estamos principalmente orientados a revisar la factibilidad técnico-económica de la primera, que está hacia la izquierda. Otros desafíos son las políticas ambientales. Estamos actualizando nuestros compromisos del Acuerdo de París. Y finalmente, ya está en la penúltima lámina, lo importante es reconocer también la experiencia con otros organismos. O sea, la planificación energética, sobre todo si es de largo plazo, no se puede hacer a puertas cerradas, sino que también tiene que abrirse en cierta medida a trabajar de forma coordinada con todos los organismos que aportan para generar una planificación energética o planificación eléctrica como tal. Por eso nosotros hemos igualado bases de datos con la Comisión Nacional de Energía, que es el regulador, con el Coordinador Eléctrico Nacional, que es nuestro operador del sistema, y también estamos participando, como muchos de ustedes acá, en organismos internacionales que lo que buscan es desarrollar y recomendar buenas prácticas sobre la planificación energética en sí. Y los trabajos en curso que hoy día tenemos, básicamente simular de forma cooptimizada, no solamente optimizar el parque generador, sino que optimizarlo de manera conjunta con el parque, con la expansión de la transmisión, incorporar resiliencia en nuestras modelaciones, entendiendo que somos un país de muchos desastres naturales, incorporar las restricciones de corto plazo eléctricas y ver sus efectos en el largo plazo, generar planes robustos de transmisión y establecer y buscar en el fondo estrategias para ver cómo se proyectan nuestras emisiones locales y globales en particular. Muchas gracias, esa fue mi presentación. Gracias, señor Santander.